Bienvenido, Adolf Hitler. Es un honor tenerlo aquí para esta conversación. Después de tanto tiempo, es intrigante preguntarle, ¿qué se siente regresar en esta era moderna? ¿Cómo cree que las personas del siglo XXI ven su legado? Es extraño, debo decir. El mundo de hoy es irreconocible para mí en muchos aspectos. La velocidad a la que ha avanzado la tecnología, la globalización, todo parece haberse acelerado a un ritmo que difícilmente podríase haber previsto. En cuanto a cómo se ve mi legado, soy consciente de que soy una figura divisiva, odiada por muchos. No me sorprende, considerando que mis políticas y mi guerra dejaron una huella profunda. Pero me pregunto si aquellos que me critican entienden completamente el contexto en el que viví. El caos tras la Primera Guerra Mundial, la humillación del Tratado de Versalles y el sufrimiento de mi patria. Mi misión fue salvar a Alemania, restaurar su grandeza. Ahora, ¿cómo me ve la gente? Me imagino que para la mayoría soy el símbolo del mal absoluto, pero aquellos que comprenden los sacrificios que deben hacerse por la nación pueden ver que mi propósito era más amplio. Uno de los momentos más importantes de su vida fue su ascenso al poder en 1933 y la creación del Tercer Reich. Mirando hacia atrás, ¿cómo recuerda esa decisión de asumir el poder total y establecer una dictadura? Si pudiera cambiar algo de ese momento, ¿haría algo diferente? Ese fue sin duda un punto culminante en mi vida. Cuando asumí el poder, Alemania estaba en ruinas. Había desempleo masivo, pobreza, desmoralización. La democracia, tal como la habían implementado los vencedores de la Primera Guerra Mundial, había fracasado. El pueblo alemán necesitaba liderazgo, fuerza, y yo estaba dispuesto a dárselo. Al establecer un Estado fuerte, eliminé a los comunistas, neutralicé a mis rivales y reactivé la economía. La autarquía y la remilitarización fueron esenciales para restaurar el orgullo nacional. ¿Cambiaría algo? Quizás habría actuado más rápido en ciertas áreas, sobre todo en la consolidación del control sobre Europa. El tiempo era crucial y tal vez subestimé la velocidad con la que los enemigos de Alemania, especialmente en Occidente, reaccionarían. Después de su muerte en 1945, el mundo cambió dramáticamente. Uno de los mayores cambios fue la creación de la Unión Europea y el orden mundial que surgió tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo cree que su legado ha influido en estos desarrollos? ¿Imaginaba en su época que estos eventos serían posibles? La creación de la Unión Europea, tal como la veo, es una ironía. En muchos aspectos es lo contrario de lo que busqué, al unir a naciones que históricamente eran rivales bajo una especie de supraestado. Sin embargo, mi guerra fue, de alguna manera, el catalizador de ese proyecto. Destruí el viejo orden europeo y eso abrió la puerta a una nueva estructura. Mi lucha por un continente bajo la hegemonía alemana, aunque fracasada, preparó el terreno para un tipo diferente de integración. Si lo imaginaba, no de esta manera. No concebía un mundo donde las naciones perderían su soberanía en favor de una burocracia supranacional. Pero de nuevo mi visión de Europa era una de naciones subordinadas al poderío alemán, y esa idea de control todavía resuena de manera diferente en lo que se ha convertido en la Unión Europea. Durante su vida y su régimen, hubo decisiones muy controvertidas, particularmente la solución final y la invasión de la Unión Soviética en 1941. Estos eventos generaron un inmenso sufrimiento y crítica global. ¿Cómo enfrentaba esas críticas en su momento? Mirando hacia atrás, ¿hubiera actuado de la misma manera? Las decisiones que tomé no fueron fáciles ni arbitrarias. La guerra en el este contra el bolchevismo era inevitable.
El comunismo representaba una amenaza existencial no solo para Alemania, sino para toda Europa. Era una batalla ideológica que debía librarse. La invasión de la Unión Soviética, aunque trágica en cuanto a pérdidas humanas, era un paso necesario. El clima y las circunstancias jugaron en nuestra contra, pero no me arrepiento de la decisión. En cuanto a la solución final, la cuestión judía siempre fue un tema central para mí. Veía a los judíos como los instigadores del bolchevismo y el capitalismo deshumanizante, y creía que su influencia debía ser erradicada para la supervivencia de la raza aria. Entiendo que la gente hoy vea esos eventos con horror, pero en aquel momento esas decisiones eran parte de un proyecto de purificación y salvación para Alemania. Hoy en día, muchas personas alrededor del mundo se ven influenciadas por su ideología, algunos de ellos de manera abierta, otros más subrepticiamente. Si pudiera enviar un mensaje a las personas que hoy intentan continuar su legado, ¿cuál sería? ¿Qué esperaría del futuro? Si algo he aprendido al reflexionar sobre los eventos que ocurrieron tras mi muerte, es que las ideas no pueden ser erradicadas fácilmente. Mi mensaje a aquellos que hoy siguen mi causa sería que permanezcan fuertes, que entiendan que la lucha por la identidad racial y nacional nunca termina. Las fuerzas que intentan destruir lo que es puro y genuino siguen presentes, aunque en formas nuevas. Mi esperanza es que futuras generaciones no pierdan de vista las lecciones de sacrificio y unidad que representó el Tercer Reich. El mundo actual está en decadencia y solo a través de la fuerza, la voluntad y la disciplina una nación puede asegurar su lugar en la historia. Gracias por esta increíble oportunidad de conversar con usted. Antes de despedirnos, ¿hay algo que le gustaría decir que nunca tuvo la oportunidad de expresar durante su vida? Durante mi vida muchas veces fui malinterpretado. Se me demonizó incluso antes de que pudiera explicarme completamente. Lo que siempre quise fue una Alemania fuerte, libre de las cadenas del pasado y capaz de dominar su destino. Si algo quiero que se recuerde de mí, es que mi intención siempre fue la grandeza de mi nación, no su destrucción. Lamentablemente, mis enemigos fueron demasiados y demasiado poderosos. Pero la historia, si se ve con objetividad, revelará que fui un hombre que actuó con convicción y con un profundo amor por su patria. Le agradezco su tiempo y sus reflexiones. Esta conversación ciertamente ofrecerá una perspectiva única sobre su vida y su impacto en el mundo.